Hola, hola, familias bellas. Feliz martes. Aquí estamos de nuevo con una nueva carta en estreno en estos directos de Instagram donde recibo vuestras cartas y el método si puedo hacer de altavoz de todas estas historias que muchas familias, quizás como la tuya, está viviendo desde su casa en silencio. Así que si deseas compartir qué es lo que os está pasando, como también te gustaría contar la experiencia de alguien, aquí tienes tu espacio y puedes ponerte en contacto conmigo, disculpad, a través de las redes sociales, tales como el canal de YouTube de Olga Mampel, como también a través de este Instagram que es Olga_Mampel. Mampel se escribe Mampl. De manera que estaré súper encantada y de verdad muy agradecida de recibirlas porque ya tenemos 8 cartitas y en breves vamos a realizar las 10 cartas. De hecho, el especial cartas número 10 será el 3 de junio, así que guardad la fecha porque ese día será también de una cartita también pero que muy especial. Hoy os vengo a traer como un popurrí de historias, ¿vale? Concretamente de algo pues más personal, ya que recientemente he recopilado distintas historias de personitas cercanas, familias, personas desconocidas y otras personas que han querido también aportar su historia y su vivencia al método Si Puedo y que próximamente aparecerán también. Y ahora pues también es un espacio para dar ese altavoz a través de mi historia, a través de este relato. Y qué mejor que a través de los ojos de diferentes personas de mi familia. Concretamente aquí 2 personas muy importantes, mi mami y también mi tía. Tengo aquí un poco de relato a nivel de qué es lo que ha sentido, qué es lo que ha vivido mi mamá. Y, por ejemplo, ella destacaba que me sentía pues muy triste. Olga estaba constantemente triste, no quería ir ni a la escuela ni al instituto porque siempre se encontraba con otras personas que le hacían la vida imposible, que le hacían bullying. Se acuerda muy fuertemente del momento que un maestro un día les llamó para hablar concretamente del tema y resolverlo. Hasta que Olga se cansó y un día se defensó hacia esas injusticias que le hacían otros jóvenes que se metían constantemente con ella en el patio y también fuera de clase. Y al final se pudo solucionar, ¿vale? Aquí un poco de resumen de la historia de parte de mi mamá, que es Matilde. Por otro lado, también tengo aquí parte de la historia vivenciada y narrada de Rosa, también, mi tía. Ella misma confiesa que sobre todo se enteró de esta situación cuando tuve 14 años y comenta que sabía que previamente en familia pues había un espacio más de sobreprotección, que estaba como muy controlado, conforme no pasase ninguna cosa que pusiera en riesgo a mi familia como tampoco a mi hermana, y que además sabía que me llevaban al psicólogo y no sabía qué es lo que pasaba. No obstante esto, comenta que siempre estaba muy feliz cuando iba en el coche, aparentemente estaba muy bien, me lo pasaba genial en momentos con la familia, como también cuando compartíamos con los tíos y mi mamá y mi papá, y que me encantaba mucho el hecho de viajar y me sigue gustando un montón a día de hoy. Por otro lado, comenta Rosa que el momento de bailar y practicar un deporte esportivo, un deporte nacional deportivo, perdón, que se llama twirling, me permitió pues, sentirme mejor y bailando, haciendo teatro y todo eso me ayudó a reforzar un poco mi valía, ¿no? mi capacidad de reconocerme y también sentirme más a gusto. Más adelante también quería destacar aquí mi tía en contraste también con una cosa que compartió mi mamá, así del relato doble, que es curioso que a partir que nació mi hermana también, de ese sentimiento de celos, de sentirte desplazada a nivel de familia, ya empezó a afectarme todo el hecho de vivir el conflicto del bullying desde los ojos de que lo estaba viviendo en primera persona y que pude empezar a también contraatacar, ¿no? Utilizarlo hacia otras personas como puede ser en casa. Y eso pues también es algo que es importante de destacar, de cuando otra persona, por ejemplo, vive esta situación de acoso escolar, pues que también entendamos que en casa si se siente mal, si se flagela, si se maltrata, si incluso ese
tipo de maltratación hacia otras personas, de maltrato, perdón, hacia otras personas, lo verbaliza o no lo verbaliza, o simplemente, pues por ejemplo, como era mi caso particular, cuando estaba en ese sentido irascible, estaba cabreada, lo utilizaba contra las personas cercanas de vez en cuando, de la falta de gestión también emocional de toda esa situación y vivencia que han sido durante muchísimos años de mi vida, como os digo. Y aquí, resumidamente, pues os quería hacer un poquito de aportación. Bienvenido a Root Breaker, bienvenido a Un Torbellino Jeff. Gracias por estar por aquí y apoyar al método si puedo. Como os seguía contando, hoy os venía a hablar en esta carta especial directos, número 8, concretamente de mi historia, desde no mis ojos, sino desde el relato, desde el recuerdo de lo que personalmente yo viví, explicado pues por mi tía y explicado por mi mamá, que son dos personas pues, muy importantes en mi vida, así de forma muy resumidamente. También mi mamá siempre destacaba que obviamente era muy charlatana, siempre he sido muy charlatana y que en ciertos momentos pues parecía que estaba mutis y a la gàbia, que se digo en catalán, y es como que me comieran la lengua, básicamente. Ante esas situaciones también de bullying, lo que pasa muy a menudo es que de la impotencia, de la frustración, de todas esas emociones que se te mezclan, o algunas veces la gente reacciona muy irasciblemente, o hay gente que se lo calla. Y en este caso preciso, pues yo me callé muchas cosas por mucho miedo a expresar que todo eso pasaba. De manera que el silencio en el bullying es muy presente en muchos sentidos y de verdad hace muchísima falta la comunicación, ese apoyo en familia y de verdad que cuanto antes familias trabajéis en ello, os informéis, también os intereséis en ese tema o les ayudéis a vuestros peques a hacer cualquier actividad o cosa que les pueda ayudar mucho, porque a mí personalmente, si no hubiera sido por empezar con el twirling, hacer teatro, todo el tipo de terapias que acudí, y sumándole eso, pues mi gran pilar en mi vida, que siempre lo será, y incluso hasta el día que muera, que es el baile, yo a día de hoy no estaría viva. Y es algo que puedo afirmar porque también de muy cerca puedo compartir que este mismo relato del bullying lo viví en conjunto y como muy estrechamente como con una de mis mejores amigas de muy joven, ¿vale? Y todo eso afecta en ver a otra persona que, por ejemplo, ella en su caso estuvo a punto de suicidarse. De manera que es algo que es real, que no es ficticio, que no es ningún cuento de niños, que es muy necesaria la intervención cuanto antes, ya sean muy pequeñitos, 3, 4, 5 años, que nos demos cuenta como si es igual que ya es adolescente, porque es muy necesario todo esto. Continuando con la historia, mi mami también me compartía que se acordaba muchos momentos que venía muy indignada, ¿vale? Y en eso se le sumó, pues en un comentario que en esa conversación estuve por medio mi yaya, así como tercer elemento, súper importante en mi familia, y dice que siempre estaba muy indignada, estaba como frustrada con la vida y estaba como que todo me parecía incorrecto, que no me sentía bien y que me andaba quejando todas las cosas como diciendo, oye, es que aquí el resto de personas me están haciendo esto, me están haciendo lo otro, o verdaderamente necesito como pedir a gritos que eso cambie, que esa situación de clase ya termine de una vez por todas. Y no obstante esto, también es curioso que en cambio mi tía, mi mamá y sobre todo mi yaya, como pilares de mujeres, y también obviamente está otra tía aquí, lo que en este relato hoy no es partícipe, aunque ha estado muy presente en mi vida y siempre lo estará, que compartían que me veían muy bien cuando estaba. Y por ejemplo, esto a nivel de contraste, ¿no?, con el bullying, pues ¿qué es lo que vemos realmente? Nos fijamos en la persona que tiene su día soleado y su sombra, o nos fijamos solamente en el día soleado y no nos fijamos en la sombra. Esto es muy curioso y os voy a detallar, ¿vale? Porque personalmente, al haber atravesado todo esto, también me ha ayudado a ser quien soy a día de hoy e incluso me continúo trabajando muchísimas cosas porque como persona también adulta aparecen situaciones diferentes y adversas en la vida que te retan. De manera que es un constante aprendizaje. Y continuando con esto que os decía, si vemos la cara de la luz de la persona, pues podemos fijarnos en lo que brilla, lo que le gusta, cómo se siente a gusto. Mi mamá, mi tía y mi abuelita y otras tías, otras personas de familia y todo, siempre compartían, es que te vemos con sonrisa, te vemos muy feliz, te vemos motivada. Lo que la cara oscura del bullying, la sombra, creo que es un punto muy importante
que nos deberíamos de fijar más, porque se vive en soledad, muchas veces se vive desde la represión e incluso se vive desde el silencio y desde el miedo al rechazo, incluso en tu propia familia y de tu propia persona, de que tú misma te rechaces, el mero hecho de estar atravesando esta sensación de apartarte, ¿no? de tu propia forma de ser, porque yo recuerdo personalmente que aquí con todo este relato, uniendo lo que os iba compartiendo desde el inicio, que obviamente si queréis escucharlo podéis suscribiros al canal de YouTube y podéis verlo en breves, que estará publicado. Y obviamente podéis suscribiros para no perderos este vídeo como posteriores. Y lo que os decía, que yo viví mucho tiempo en la tristeza, en este constante sentir de una nube y que sentía que yo misma era presa de esas emociones que incluso a fecha de más adulta, en otras ocasiones, en entornos laborales o incluso en momentos de la universidad, me han afectado. Y eso es por el recuerdo de esta vivencia del bullying. Imaginaros cómo es de peso importante. Y eso es por la mala gestión de esa sombra interna que muchas veces huimos de nuestra propia sombra cuando verdaderamente merecemos darle la mano y ser amigas de nuestra parte pues más clara y la sombra. Y aquí hago también un especial guiño de todo mi corazón a una personita que está también en este directo en especial, en la cual os animaría muy fuertemente que vayáis también a su canal, que es arilua.music, que ha sacado recientemente su álbum, donde aparte de dar una mirada súper transformadora a la música, de comentar también su vivencia muy personal en su proceso, ¿no? de vida, de transformación, de aportar luz y de darse luz a sí misma y esperanza, pues también tiene una historia sobre el bullying que contar y que nos cuenta a través de su historia, de su canción, disculpad, que se llama también Sombras, correcto, Sombras. Así que seguidla, por favor, es una gran artista y os la recomiendo al 1000%. Entonces, continuando con esto que os decía, las dos caras, algo muy, muy, muy curioso, que es que, de hecho, a veces pueden haber profesores, pueden haber personas adultas que desde fuera se den cuenta de este conflicto, como puede ser aquí en el momento que pues mi mamá, Matilde, se dio cuenta que un maestro muy cercano dijo, oye, vamos a llamar a la familia de Olga porque es que algo realmente se le está pasando, no están yendo bien las cosas y necesitamos entender qué es lo que está pasando. Pero yo pregunto, ¿y si esos adultos verdaderamente también tienen mucho miedo a hablar de eso o realmente se despreocupan y dicen, ese tema pues da igual, ya se lo resolverán cuando les pete, o realmente no merece la pena que lo resolvamos y giran la cara, dan la espalda? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues como vemos en muchas situaciones, en el caso de Alan Montoliu, en el caso de Ilan, un reciente caso de un joven que se ha vuelto a abrir, que sucedió también en Ibiza en el año 2019 y se suicidó. En el Alan Montoliu pues era este joven de Rubí y muchísimos más que podría nombraros y que no terminaríamos este directo ni todos los que puedan suceder a posteriori. Por lo tanto, el bullying se lleva muchas vidas y es una enfermedad que pasa en la escuela, fuera de esta escuela y a través del móvil. Y es muy importante darle la importancia, darle ese foco hacia la solución que merece desde la familia, desde la escuela, desde los institutos, desde el apoyar como comunidad de vecindad, de barrio, de no sé qué, desde la asociación del Casal, desde el teatro, desde todas las perspectivas que puedan haber y que queden por haber, porque es muy necesaria el apoyo a las personas que pueden estar en momentos vulnerables o de crisis así y que afectan a su salud mental y terminan pues haciendo como que aportan esas consecuencias, ¿no? Pues muy graves en la persona y que como vemos, por ejemplo, ya no es que solo yo lo haya atravesado, también hay historias que vendrán próximamente que os pondrán los pelos de punta porque desafortunadamente algunos días o algunas historias no siempre terminan con un final feliz y esas historias también merecen ser contadas para hacer un poco de despertar la conciencia, ¿no? Decir, oye, espabilemos que estamos a 20 de mayo de 2025 y aún seguimos negando que el bullying exista, aún seguimos negando que el acoso por las redes sea una cosa que no puede afectar a niños menores, porque sí que afecta y un montón. Y continuando con el relato, para ya ir cerrando el directo de hoy, es curioso como también, por ejemplo, comparte tanto mi tía Rosa como también mi mamá
desde diferentes puntos de vista, que hablaba pocas veces de ese tema, del bullying, tanto en casa como también cuando pasaba algo en relación con un conflicto con las otras amistades, ¿no? Con los otros chicos, con las otras jóvenes, porque verdaderamente era algo que verdaderamente no quería hablar de ello, y también me hacía sentir que en los momentos de estar con mi familia, yo personalmente estar con quienes me dan más paz, pues no merecía la pena, pues, como tirar por la borda toda esta situación por una situación mala, y no quería preocuparles. También es algo que es un gran error, que también como personitas jóvenes, como niños y como futuras generaciones que quizás estáis a punto de gestar y de tener, ¿no? Que es importante trasladarles eso, no ese sentimiento de culpa, sino ese sentimiento de la responsabilidad de forma colectiva, y que verdaderamente es posible salir de todo esto, porque aparte de ello, pues también hay muchas personas que lo han atravesado y que han pasado más allá. Bienvenida, Gio, muchísimas gracias por estar por acá. Saludos para Barcelona o Italia, si estás por Italia. Gracias por estar por estos directos de Instagram, aunque estamos a punto del cierre, y te invitaría a que te suscribas al canal de YouTube para que puedas verlo también. Como os decía, el tema del bullying pues es muy complejo. Hoy os traigo aquí un poco de este poti poti de historia, ¿vale? Que terminando con este doble punto de vista, como os decía, de mi mamá, también de mi tía que han aportado, pues ha habido muchos altos y bajos al final que destacan como si fuera todo un proceso de montaña rusa. Y es que en el bullying, en las situaciones pues más heavy, más fuertes e impactantes, nos solemos fijar más en los picos de arriba y de abajo, momentos pues de más estrés, de encontrarnos peor, o bien de todo lo contrario, de estar súper felices, de estar súper calmadas, que todo fluye, que tenemos amistades. Y cuando hay tanto contraste de sube, baja, en muy poco tiempo, también nos tenemos que alertar, porque es algo que nos tiene que dar una mera sospecha de algo no va muy bien. Vale, aquí nos compartían que muy agradecido de ver que alguien le da luz a estos temas muy importantes. Muchísimos ánimos, muchas gracias. Continuando con lo que os decía, obviamente la historia que tanto yo he vivenciado como del punto de vista de cada familia daría para muchísimo más. Lo que quería traeros un poquito de unas pinceladas de lo que ha sido en mi historia, y que afortunadamente pues también le puse ese límite, afortunadamente, porque me atreví a ponerle ese basta, o sea, y plantar cara a las personas que merecían la pena plantarle la cara, y obviamente desde el debido respeto, lo que con la conciencia de decir, oye, hace falta poner un límite y decir hasta aquí todo el tema de lo que estáis haciendo, lo que estáis diciendo, lo que me estáis generando a mí y a mi familia, obviamente, en verme mal. De manera que es muy necesario todo un trabajo constante y cuanto antes mejor. Y de verdad agradeceros, familias, a cada una de vosotras por estar constantemente en estos directos, por estar constantemente siguiendo el método Si Puedo, porque esto es posible también gracias a cada una de vosotras y vosotros, y de verdad me siento muy agradecida y acompañada con cada una de vosotras, y siempre os lo digo, siempre os lo recordaréis, siempre que pueda pues os tendré en mente y beberé de esta experiencia para también ser más altavoz con todos estos relatos que merecen la pena contar, porque cada una de vosotras y vosotros tiene mucho que contar. Así que un fuerte abrazo, familias bellas. Os veo este jueves con un pequeño directo especial de Pequeños Valientes a las 9 de la noche. ¡Hasta pronto!